buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy os traigo un vídeo muy interesante, un vídeo que, como comprobaréis por el título de hoy, El Manifiesto de Libertad de Lucifer, es un vídeo que ya hice allá por hace un año aproximadamente, año y pico, y que hoy voy a volver a repetir. ¿Por qué? Porque en aquel entonces fue un directo que yo fui a hablar de todo lo que os vengo a hablar hoy también, pero de repente la conexión del directo, plic, se me fue y nos dejó a medias. Entonces, como es un vídeo que yo dejé ahí para que la gente, bueno, pues hasta que yo pudiera volver a retomar el tema, pues lo mantuve ahí, pero lo voy a borrar. De hecho, supongo que ya estará borrado. Y hoy voy a retomar el tema y voy a rehacer este vídeo nuevamente. ¿Por qué? Porque creo que es un vídeo bastante interesante y sobre todo a colisión del vídeo que ya hice hace unos cuantos días, en donde yo os ponía un caso del juez Calatayud en el que explicaba, y bueno, en definitiva, todos estos vídeos que os vengo poniendo de un poco de filosofía, de ética, de principios, de valores, que desde mi punto de vista, bajo mi humilde opinión, deberían reinar en nuestro mundo y no reinan. Y hoy os voy a mostrar las bases de un manifiesto, que es el Manifiesto de Libertad de Lucifer, que lanzó en su momento todo esto bajo el principio, bajo la filosofía del libro de Urantia, que no se nos olvide, y que este señor, el buen Lucifer, lanzó para dar comienzo a su contubenio de, bueno, pues muerte, destrucción, confusión y rebeldía, valga la redundancia. Hoy vamos a hablar de él y sobre todo vamos a intentar encontrar las similitudes de este proceso, de este manifiesto, y vamos a encontrar no solo las similitudes, sino calcado palabra por palabra o concepto por concepto el pensamiento que tiene a día de hoy el ser humano y probablemente otras criaturas en el universo que lamentablemente sufrieron esta rebelión. Cualesquiera que hayan sido los orígenes primeros de la desazón en el corazón de Lucifer, la explosión final tomó la forma de la Declaración Luciferiana de Libertad. La causa de los rebeldes se expresó bajo tres encabezamientos. La primera, la realidad del Padre Universal. Lucifer alegaba que el Padre Universal en realidad no existía, que la gravedad física y la energía espacial eran inherentes al universo, y que el Padre era un motivo inventado por los hijos paradisíacos con el objeto de retener el gobierno de los universos en nombre del Padre. Negó que la personalidad fuera un don del Padre Universal. Aún sugirió que los finalistas estaban en confabulación con los hijos paradisíacos para imponer el fraude sobre toda la creación, puesto que nunca volvían trayendo una idea muy clara de la personalidad auténtica del Padre tal como se discierne en el paraíso. Confundió reverencia por ignorancia. La acusación era enorme y terrible. Fue este ataque velado contra los finalistas en el que sin duda influyó sobre los ciudadanos ascendentes por entonces en Jerusalén para que estos permanecieran firmes y se mantuvieran constantemente en su resistencia a todas las propuestas de los rebeldes. 2. El gobierno universal del Hijo Creador, Micael. Lucifer sostenía que los sistemas locales debían ser autónomos. Protestó contra el derecho de Micael, el Hijo Creador, a la soberanía de Nevadón en nombre de un hipotético padre paradisíaco y la exigencia de que todas las personalidades reconocieran su lealtad a ese padre invisible. Afirmó que el entero plan de adoración era un esquema sagaz para agrandar a los hijos paradisíacos. Estaba dispuesto a reconocer a Micael como su padre creador, pero no como su dios y gobernante legítimo. Atacó con gran amargura el derecho de los ancianos de los días, potentados extranjeros, de interferir en los asuntos de los sistemas y los universos locales. Denunció a estos gobernantes como tiranos y usurpadores. Exhortó a sus seguidores a que creyeran que ninguno de estos gobernantes podía hacer nada para interferir en las operaciones de la autonomía completa si los hombres y los ángeles tenían el valor de afirmarse a sí mismos y reclamar atrevidamente sus derechos. Sostenía que se podía impedir a los ejecutores de los ancianos de los días actuar en los sistemas locales
si los seres nativos se atrevían a afirmar su propia independencia. Mantenía que la inmortalidad era inherente en las personalidades del sistema, que la resurrección era natural y autónoma, y que todos los seres vivirían eternamente, salvo cuando se los impidiesen las acciones arbitrarias e injustas de los ejecutores de los ancianos de los días. 3. El ataque contra el plan universal de capacitación de los mortales ascendentes. Lucifer sostenía que se gastaba demasiado tiempo y energía en el esquema de capacitar en forma tan completa a los mortales ascendentes sobre los principios de la administración del universo, principios que según él eran poco éticos, pero irracionales. Protestó contra el programa que duraba una eterna edad de preparación de los mortales del espacio para un destino desconocido, y señaló la presencia del cuerpo de los finalistas en Jerusalén como prueba de que estos mortales habían pasado edades preparándose para un destino de pura ficción. Burlonamente señaló que los finalistas habían encontrado un destino no más glorioso que el de volver a las humildes esferas similares a las de su propio origen. Sugirió que demasiada disciplina y capacitación prolongada les había corrompido y que en realidad eran traidores de sus semejantes mortales, puesto que ahora cooperaban en un esquema de esclavización de la creación entera a las ficciones de un mito destino eterno para los mortales ascendentes. Advocó que los ascendentes debían disfrutar de la libertad de la autodeterminación individual. Desafió y condenó el eterno plan de ascensión mortal como estaba patrocinado por los hijos de Dios paradisíacos y apoyado por el Espíritu Infinito. Y fue con una declaración de libertad de este tipo que Lucifer lanzó su orgía de oscuridad y muerte. Bueno, pues como veis, punto por punto, estos 3 puntos importantísimos, que son yo creo que la base magna casi del pensamiento racional de lo que son los hombres, la realidad del Padre Universal. En este caso, evidentemente no podemos encontrar una similitud con el tema del Hijo Creador porque no se tiene como un Hijo Creador como tal. Y luego la tercera, sí que es verdad que podríamos decir la supervivencia de la muerte, en este caso la capacitación, ¿no? Hace una pequeña analogía entre la supervivencia y la capacitación excesiva de los mortales. Estos 3 puntos, si os dais cuenta, es la rebeldía por la rebeldía. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido teniendo en cuenta si eres un mortal, pero mucho menos sentido tiene si eres, en este caso, Lucifer, que era un jefe sistémico. O sea, un jefe que gobernaba 600 y pico mundos y que tenía en su haber edades y edades y edades de servicio en pro de esta divinidad. Y que después de tanto tiempo, incluso un ser de su magna vanagloria, de su capacidad, de su intelecto o de sus facultades, aún así cometa este error, porque dicen, hay un refrán que a mí me gusta mucho, que dicen que cuanto más inteligente eres, más grandes son tus errores. Pues Lucifer lo llevó a la práctica casi de una forma exponencial, ¿no? Cuanto más inteligente fue, o por lo menos se creyó, más cayó en el abismo, en ese sentido, por lo menos en el abismo intelectual, moral y decadente, ¿no? Y es curioso, y a mí me gusta hacer una analogía con el comportamiento de los seres humanos, que en verdad nos pilló en el principio, en pleno desarrollo. Estamos hablando de hace 500.000 años, cuando las razas de color no se habían todavía fusionado, y nos pilló el toro, vino Paco con las rebajas, como decimos aquí en España, y nos dio un batacazo, nos dio un batacazo muy grande y cortó de raíz no solo el iniciado fase de entendimiento, la iniciada fase de aprendizaje, sino que desde ahí, desde ese momento, empezó a inocularse un veneno de mentira constante, que ha hecho, hasta el día de hoy, identificarnos casi palabra por palabra en la rebeldía, en la sinrazón del comportamiento del ser humano. Siempre os dais cuenta, miréis por donde miréis, la autodeterminación, esa palabra tan increíble, es el estandarte del ser humano. A mí nadie me gobierna, yo soy dueño de mi propio destino, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ese tipo de palabras, ese tipo de frases son las que
probablemente vendrían al dedo en el manifiesto de libertad. ¿Por qué lo digo? Porque solo hace falta ver cómo convivimos en el día a día. No somos capaces de mirarnos como hermanos, solo somos capaces de mirarnos como alemanes, españoles, chinos, extranjeros. Nos vienen a quitar lo nuestro, vamos a quitar lo suyo, guerras por un sitio o por otro. ¿Por qué? Porque lo único que queremos es el poder, que es realmente lo que quería Lucifer. Ni más ni menos. Lo demás era simplemente una cortina de humo. Lo demás era simplemente, pues eso, palabras, subterfugios, mentiras, que no iban a ningún sitio y que querían tapar la realidad completa y sincera, que era que Lucifer quería el control, que quería apoderarse de todo, que al principio sí que es verdad que acumuló en la mochila de su experiencia, en la mochila de sus edades, a lo mejor una excesiva carga de rencor y de falta de sinceridad, pero que eso luego se trastornó, se trastocó de una manera increíble y que de repente llegó a dar cabida a esto, a la explosión máxima que pudo experimentar un ser de esa índole y que, como he dicho, cayó en la más absoluta estupidez, teniendo en cuenta sobre todo los conocimientos que él tenía. Es como si, no sé, como si un astronauta de la NASA empieza, yo que sé, a decir que la NASA no le gusta, que la NASA es una mierda, yo que sé, a lo mejor es un mal ejemplo, ¿no? Pero bueno, me refiero que, propiamente dicho, intentó desde dentro dinamitar todo lo que es el complejo, habiendo cooperado él constantemente en el complejo y sabiendo adecuadamente los engranajes y cómo iba cada engranaje, porque recordemos que no era un Mindundi, como digo, era un jefe sistémico, y muchas de las órdenes de nuestro sistema de Satania pasaban por sus manos, muchos no, todas las órdenes, y estaba enterado de todo, y cogió y quiso hacer una especie de feudo, de villa, que era en este caso su sistema. Por eso quería que los sistemas fueran independientes, por eso no alegaba el plan de capacitación, por eso no aceptaba que Jesús fuera su creador y no quería lealtad ninguna, solo quería que todos fueran libres dirigidos por él. ¿Qué es lo que pasa siempre? Y qué es el subterfugio, la mentira tan grande que existe con este tipo de libertadores, que lo único que quieren es el poder para ellos, bajo la premisa de que los demás sí estén libres, pero estás libre bajo mi mando. Ya no te oprime ese, te oprimo yo. Y en este caso nadie les estaba oprimiendo, sino que era un ciclo constante de crecimiento y de capacitación que a Lucifer, por X razones, no le gustaba. Pero es increíble ver cómo los seres humanos, en nuestro comportamiento más intrínseco, en nuestra forma de ser, en nuestras actitudes, tenemos, como digo, punto por punto, palabra por palabra, la actitud de este manifiesto de libertad, de estos 3 puntos que Lucifer englobó, canonizó dentro de, bueno, pues este manifiesto de libertad de Lucifer, que durante muchísimo tiempo, 300.000, 400.000 años, estuvo dando tumbos y fue el estandarte que alimentó las mentes de aquellos que seguían a Lucifer. Como digo, he querido hacer nuevamente este vídeo, he querido intentar por todos los medios volver a hacerlo, porque creo que es un vídeo muy importante, que en su momento, como digo, no pude llevarlo a cabo por, ya sabéis, las cosas del directo, como se suele decir, y que me apetecía volver a hacerlo, sobre todo para que comprendáis por qué el ser humano, en parte, tal vez un 80, un 70%, es como es. No es porque seamos estúpidos, que también, no es porque seamos irreverentes, que también, no es porque seamos tengamos falta de maduración, que también, todos esos que también, ¿vale? Pero sobre todo fue por este aspecto, por el manifiesto de libertad de Lucifer, que se nos metió casi prácticamente en el ADN y que nos convirtió en un producto, o mejor dicho, incluso en un subproducto de una rebelión, tanto a nivel física, como a nivel mental, como a nivel intelectual, como a nivel todo. Y a día de hoy, muchos de nosotros, todo el mundo, sigue batallando con esa semilla del manifiesto de libertad que está metida, lamentablemente, como un veneno, que poco a poco nos lo sacaremos, no os preocupéis, que en este caso es el manifiesto de libertad. Muchas gracias a todos, gracias por seguirme en este nuevo vídeo de Mundo Azul. Os recuerdo que tenéis el grupo de Telegram con 131 miembros, que se dice pronto, 131 almas, que son maravillosas, increíbles y de las cuales aprendo mucho. Recordad también que podéis comentarme, que dejéis vuestros comentarios, que veáis, por supuesto, el vídeo hasta el final, que hoy os lo he dicho al final, pero os tenía que haberlo dicho al principio.
Y nada, que muchísimas gracias por seguirme, gracias por estar ahí todos los días y nos vemos en el próximo vídeo.